Hola a todos, mil disculpas. Cometí un error ayer modificando las sesiones y creo que me llevé la lista de invitados. Es por eso por lo que seguramente muchos de ustedes no están aquí. De todas formas, hoy viernes 20 de mayo, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es JavaScript. De todas formas, el lunes lo vamos a retomar, pero bueno, tenemos aquí a tres personas y bueno, por respeto a su tiempo, vamos a trabajar con esto. Entonces, bueno, JavaScript es un lenguaje de programación que es muy mal entendido. JavaScript es un muy buen lenguaje de programación si sabemos cómo utilizarlo. De hecho, ha evolucionado. ¿Cuál es el problema? El problema es esto, Java. Estamos hablando de que JavaScript y Java, el otro lenguaje de programación, fueron creados originalmente por Sun Microsystems hace ya algún tiempo. Sun Microsystems inclusive ya no existe, fue comprada por Oracle, y tenían una moda de a todo ponerle Java. Y entonces crearon estos dos lenguajes de programación, uno para funcionar en el back y supuestamente para funcionar en cualquier dispositivo, y otro en el front llamado JavaScript. Java se ha vuelto, si no él, uno de los lenguajes de programación orientados a objetos por excelencia. El paradigma de orientación a objetos en Java es muy fuerte. El problema es que JavaScript no nació como un lenguaje orientado a objetos, sino como un lenguaje funcional. Y ahí es en donde el grave error se cometió. ¿Por qué? Porque los programadores de Java, y en aquellos tiempos, en los 90s, estaba muy de moda el paradigma, querían programar JavaScript como si fuera un lenguaje orientado a objetos. No entendían de qué se trataba. JavaScript tiene características muy particulares. Es orientado es un lenguaje funcional y además está orientado a eventos. De hecho, es uno de los primeros lenguajes de programación orientado a eventos. De hecho, se extendió con cosas como async o como promises o como cosas por el estilo, pero al final de cuentas, JavaScript detectaba eventos. Por el otro lado, JavaScript durante mucho tiempo, muchísimos años, es el único lenguaje de programación que viene inmerso en los navegadores web. La barrera de entrada de JavaScript es mínima. Lo único que necesitan ustedes es instalar Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o, ¿cómo se llama esta cosa? Opera, inclusive la nueva versión de Microsoft que se me acaba de olvidar. También estamos hablando de que todas tienen una consola de JavaScript. Entonces, programar en JavaScript lo único que necesita es botón derecho. Aquí, bueno, aquí en este caso estoy utilizando Google Chrome, inspeccionar. Y absolutamente todos los navegadores modernos tienen una consola. Lo voy a hacer aquí más grande. Esto es una consola. Aquí console lo van a encontrar. Y esta consola contiene lo que se conoce como un engine, que no es otra cosa más que un sistema que puede ejecutar ciertas operaciones programáticas. Es una especie de entorno de ejecución. No es una especie. Es un entorno de ejecución y es el que permite enviar instrucciones. JavaScript se volvió tan popular que del front pasó al back a través de Node.js. ¿Qué es Node.js? Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript, fíjense, orientado a eventos asíncronos, que se basa. Hola Luis Antonio, mil disculpas. En, el, en este elemento, es el V8 JavaScript Engine. Esto es el entorno de ejecución que utiliza Google por defecto. Se los voy a colocar en el chat.
Híjole, eso, mejor trae el tarro. De verdad, mil disculpas. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, se volvió tan popular JavaScript que para qué aprender dos lenguajes de programación, uno para el back y otro para el front. Mejor con un solo lenguaje de programación, ustedes pueden programar tanto en el back como en el front. Y fue así como nació Node.js y las aplicaciones en el back de JavaScript. Sin embargo, la naturaleza de JavaScript es, desde su origen, desde su diseño, poder funcionar en el navegador. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un repaso kilométrico, muy rápido, de lo que es JavaScript. De hecho, vamos a estar trabajando tanto con algunos elementos de Node como de la consola. Hoy vamos a trabajar con la consola. Hola, Fausto, mil disculpas. En la consola, para limpiar la pantalla, ustedes teclean clear, punto y coma. Se borraron los datos de la consola. Eh, la consola es esto que tienen ustedes de este lado, del lado derecho, y es un emulador de una terminal que está esperando, bueno, es un shell, que está esperando una instrucción. Lo que ustedes tienen es un intérprete recibe una instrucción y si la sintaxis es correcta, la va a ejecutar línea por línea. El intérprete de JavaScript maneja expresiones y entonces nosotros podemos utilizar una expresión para ejecutar cierto tipo de operaciones. Quizá una de las primeras que nosotros vamos a utilizar es console log. De hecho, creo que lo puse mal. Por favor, copien únicamente console log, punto la mundo, ahorita se los voy a pegar. Console es un objeto. De hecho, es otra de las cosas que son maravillosas con respecto a JavaScript. A pesar de que es un lenguaje funcional, tiene su propia implementación de objetos. El objeto console corresponde a esta consola en particular y log significa bitácora. En realidad lo que vamos a hacer va a ser imprimir dentro de la consola. Y este es nuestro hola mundo. Se ejecuta y prácticamente todas las expresiones que yo tenga van a regresar algo. En este caso, yo tengo esta cosa llamada onDefined. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Ejecuto, se despliega y todas las funciones, esto es una función que tenemos un objeto, el objeto tiene, bueno, un método o una función, tiene argumentos y después de ejecutarse, regresa algo. En este caso regresó onDefined. Esto es como el print que tenemos en otros lenguajes de programación y solamente lo hace en la consola. Esta no es la manera en la que nosotros nos comunicamos con JavaScript. De hecho, JavaScript tiene muchos elementos de entrada y de salida. Es decir, puede desplegar información y puede obtener información de diversos medios. Como yo les comentaba, nació dentro del navegador y fue para utilizarse junto con el navegador. Una vez que yo sé cómo desplegar información, lo siguiente es definir variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un valor o un objeto que reside en la memoria de la computadora al cual se le asigna un nombre. Este nombre, en lenguajes de bajo nivel como C o como Perl o como PHP, apunta a una posición de memoria. Y entonces, a través del nombre de una variable, yo accedo
a este dato que está aquí. Se llaman variables porque pueden ser modificadas. En el caso de JavaScript, JavaScript es un lenguaje muy liberal, es un lenguaje que nos permite hacer muchas cosas, es increíblemente flexible y es por eso por lo que a veces nosotros hacemos porquerías. Nosotros podemos definir variables de la siguiente manera. X igual a 2. Y otra de las características que tiene JavaScript es que originalmente ustedes necesitaban colocar un punto y coma. Actualmente ya no, pero vamos a vernos estrictos. Así, ustedes pueden definir una variable. Sin embargo, esta no es la manera correcta. Para definir una variable, yo voy a utilizar let o var. Var x igual a 1. Y cuando yo llamo a las x, me va a regresar 1. También puedo utilizar let x igual a 1. ¿Qué sucede aquí? Fíjense, el identificador x ya fue declarado. Cuando yo declaro una variable, significa que la estoy creando. Si ya está creada, yo no necesito volverla a crear. Let ¿qué? Igual a 2. Las variables pueden interactuar por medio de operadores. Tenemos un operador, que es el signo de más, que va a ser el de suma. Es el operador de sumatorio. Entonces, el valor que le fue asignado a X, lo voy a utilizar para sumárselo al valor que yo tengo asignado a Y. Aquí vale la pena platicar sobre JavaScript moderno. A partir del 2016, hubo una modificación en el estándar. JavaScript se volvió tan popular y había tantas versiones de JavaScript que los mismos proveedores, Microsoft, Mozilla, IBM, ¿cómo se llama? Apple, se tuvieron que poner de acuerdo para ver cómo se implementaba JavaScript. Esto se volvió un estándar y el estándar se llama, y la organización que lo creó fue ECMA. Es una asociación europea. Y si se fijan, uno de sus principales estándares es ECMAScript. ECMAScript es la especificación, se los voy a colocar en el chat. Y cada uno de los proveedores implementa esta especificación y al final de cuentas se va a llamar JavaScript. Anteriormente, y estamos hablando de hace algunos años, hubo una guerra de navegadores y para no variar, los buenos amigos de Microsoft hicieron su propia versión de JavaScript. Creo que se llamaba, híjole, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. JScript, o algo así se llamaba la cosa esa. Sí, JScript. Como ustedes saben, estos señores de Microsoft les encanta hacer cosas a su manera y tratan de imponerse y crearon esta versión. Fue por eso por lo que crearon JavaScript. Dijeron, ¿sabes qué? No. Absolutamente todo el código que tú escribas en JavaScript tiene que funcionar de manera idéntica en cualquier navegador. Y entonces lo vamos a estandarizar y esta cosa que tú creaste llamada JavaScript se va a la basura. Y entonces ustedes tienen implementaciones de ECMAScript en todos estos navegadores y se apegan a este estándar. Bueno, los amigos de Microsoft no se quedaron quietos y crearon otro lenguaje de programación que se llama TypeScript. Este lenguaje
Es más formal, maneja tipados más estrictos. Ahorita les platico qué es el tipado. Este lenguaje es una mejora con respecto a JavaScript, pero lo que hacen ustedes es generan este código y al final de cuentas se convierte en JavaScript. Normalmente ustedes se van a topar con TypeScript con los frameworks más modernos. Angular, Vue y React utilizan este tipo de este lenguaje. Honestamente, si ustedes van a ser desarrolladores modernos de frontend, les recomiendo que utilicen ya este TypeScript. Sin embargo, lo que viene por defecto en todos los navegadores, sin mayor modificación, es JavaScript. Y es una implementación de este estándar. En 2016 hubo, bueno, desde principios de la década, de la década pasada, hubo un movimiento muy fuerte para mejorar el funcionamiento de JavaScript. Anteriormente JavaScript hacía que algunos monitos se movieran, de que cambiaran los fondos de pantalla, los fondos dentro de una página web, que hubiera cierto tipo de interactividad. Pero los mismos proveedores, la gente de Google, la gente de Microsoft, se dieron cuenta del potencial de la web y sobre todo de la potencial del cliente web, del navegador. Y lo que necesitaban era un lenguaje y un entorno lo suficientemente poderoso como para hacer aplicaciones avanzadas. No solamente colocar dibujitos o hacer un slider de imágenes, sino hacer cosas realmente avanzadas, como por ejemplo la implementación completa de Office 365 directamente en el navegador. O por ejemplo, tener toda la interfaz de Google Cloud Platform dentro de una consola. Herramientas y aplicaciones que son muy poderosas. Obviamente, eso tiene un costo y el costo es que cada vez son más pesados los navegadores y cada vez ocupan más memoria y requieren de mayor número de recursos. Pero en este momento las aplicaciones dentro del navegador son tan poderosas como pudieran ser las que están en el back, con la diferencia de que, bueno, el poder de cómputo es el de nuestra máquina. Y el del back puede ser multiplicado decenas o cientos o miles de veces en múltiples servidores de tamaños gigantescos. Sin embargo, la potencia del código y de las aplicaciones es lo suficientemente fuerte como para que nosotros tengamos desarrolladores de backend y desarrolladores de frontend. A partir de 2016, y se van a encontrar, voy a ir a Amazon, se van a encontrar, a partir de esas fechas, si ustedes buscan ECMAScript, ustedes se fijan, dice Understanding ECMAScript 6. A partir de 2016, hubo toda una revolución con respecto al lenguaje de programación. Como yo les comentaba, de orientación a objetos no tenía mucho. No vamos a ver clases aquí. Tengo otro curso en donde está completito todo el tema de clases. JavaScript manejaba los objetos de una manera muy distinta a todos los demás lenguajes de programación orientados a objetos. Y fue ECMAScript, la versión 6, la que empezó a formalizar la programación orientada a objetos como debe de ser. Y aquí viene otro problema. ECMAScript, bueno, TypeScript, puede ejecutar el código idéntico al que tenían ustedes en los 90s, y no estoy exagerando, código de 30 años, puede ser ejecutado tal cual actualmente si la sintaxis es correcta. Una de las grandes virtudes y desventajas de JavaScript es que es compatible con versiones anteriores de código. Entonces se van a encontrar código muy viejo, con estilo de programación muy viejo, y código más actual que va a tener las nuevas mejoras que tenemos a partir de 2016. Y cada año sale una nueva implementación, bueno, una nueva especificación que es implementada por las personas. Es un problema porque al final de cuentas ustedes pueden tener bibliotecas viejísimas que van a generar muchos problemas. Y uno de los problemas más importantes es VAR.
No lo vamos a discutir aquí, pero var ya no se recomienda utilizar. Si ustedes van a definir una variable, van a utilizar let. Var solamente cuando se encuentra en código viejo, van a definir ustedes una variable con var. Y procuren no hacerlo. Tiene muchos problemas, tiene problemas con respecto a la memoria, tiene problemas con respecto a su, ¿cómo se llama? A su ámbito. Otra vez, no lo voy a discutir porque es un tema fuerte, pero si se encuentra en var, significa que es código viejo o de alguien que programa de manera antigua, y lo que tienen que ustedes utilizar es let. Ahora, una variable, como su nombre lo indica, una vez que ya está definida, puede variar. Esto que tengo aquí, el signo de igual, es un operador. Este es un operador que se conoce como operador de asignación. Asigna valores. Y yo puedo ayudar, asignarle lo que yo quiera. Por ejemplo, esta literal. Existe const. Const define constantes. Vamos a ver, bueno, eso, lo voy a hacer aquí. Const, constante. Normalmente, por convención, las constantes se escriben con mayúsculas. Es un estilo de programación. No es obligatorio, pero cuando ustedes se encuentran mayúsculas, es muy probable que se te estén topando con una constante. Una constante es un valor que no va a cambiar durante la ejecución del programa. Ah, sí, es const, perdón. Ahí está. Entonces, si yo llamo a constante y le trato de asignar otro valor distinto al que ya tiene asignado, me va a mandar un error. Me dice, estás haciendo una asignación a una variable constante. Cuando ustedes utilizan const, ya no pueden cambiar a la variable. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar. Copian esto y lo van a pegar en su consola. Aquí me va a marcar un error porque X ya lo había definido. Déjenme, bueno, ahorita lo hago. Me va a marcar un error. Dice error de sintaxis, X ya fue definido. Yo lo definí anteriormente. ¿Cómo puedo hacer para que no me marque un error? Bueno, si yo ya lo definí, le quito el let. Y X es una variable. Console log me permite ejecutar la expresión que está dentro de un argumento. Una expresión no es otra cosa más que una serie de elementos que pueden ser variables, números o cualquier otro objeto y operadores. El intérprete ejecuta esto que está aquí adentro y console log lo va a desplegar. Aquí, por ejemplo, estoy moviéndole el valor a x. Ahora x es igual a x por 3, es decir, 6. Creo la constante número y voy a desplegar la expresión número más 2. Y luego voy a intentar cambiar el valor de número. Imprime 4, imprime 14 y luego 25. Pero si yo le pido a JavaScript que me diga cuál es el valor de número, puedo hacerlo así, directamente de la consola o con console log.
Es 12. No me hace caso. Otra de las características que tiene JavaScript es que los errores, que se conocen como excepciones en otros lenguajes de programación, en la mayor parte de los casos los va a dejar pasar. Hay muy pocas excepciones. En muy pocos casos, JavaScript les va a mandar un mensaje de error como los que ven aquí en rojo. Si puede dejar pasar, va a dejar pasar, va a dejar correr el programa. Sin embargo, el error va a ser arrastrado. Ese es otro de los problemas que tiene JavaScript. JavaScript fue diseñado para que las páginas web funcionaran, aun si estaba mal el código. El usuario debía de ver algo. Esa era la consigna. Eso significa que tenía que ser mucho más flexible. Y si ocurre un error, déjalo pasar. Sin embargo, los errores se van arrastrando y entonces a lo mejor su página no se va a ver como ustedes querían por ese error que pasó desapercibido, que fue ignorado por el intérprete de JavaScript. Hasta aquí todos estamos bien. Me voy muy rápido. Tenemos, JavaScript define varios tipos de datos. Déjenme cerrar esto. Y aquí habla del tipado dinámico. ¿Qué significa tipado dinámico? De que una vez que yo defino una variable, esta variable puede ser de distintos tipos. Hay otros lenguajes de programación en donde si ustedes le dan un tipo específico a una variable, solamente pueden cambiar por valores del mismo tipo. Si ustedes escogieron una constante, esa variable durante todo el tiempo, si la definieron como constante, va a ser una constante. En cambio, ustedes definen una variable y después le pueden cambiar el tipo. Esto se conoce como tipo dinámico. Así de simple. Es más, déjenme, me regreso. Déjenme copio esto y me voy a otra ventana. Vuelvo a abrir la consola. Y yo puedo hacer esto. Let dato. A dato no le di ningún valor. Lo creé, lo declaré. Esto es declarar una variable. Pero el valor de dato no está definido. Es decir, no, existe la variable en memoria, pero no apunta a ningún lado. Y eso se conoce como un define. Y entonces a dato yo le puedo dar un valor posteriormente. Esto se conoce como declarar una variable. Las variables solamente se declaran una vez. Desafortunadamente, JavaScript nos permite declarar variables así. Esto es incorrecto y es viejo. Ustedes van a utilizar let para declarar una variable. Y pueden declarar una variable así, y entonces lo que van a tener ustedes es un define, o le pueden asignar un valor. Hay diferencias muy fuertes. Al final de cuentas tenemos que apegarnos a los estándares porque así tenemos código más limpio y que puede funcionar a futuro. ¿Qué tipos de datos tenemos?
Tenemos undefined, que ya lo vimos. Undefined significa nada. Tenemos boolean, que es verdadero o falso. Tenemos valores numéricos. Bueno, ahorita checo esta referencia. Y aquí viene otra diferencia con otros lenguajes de programación. Todos los datos, absolutamente todos los datos, son de punto flotante de doble precisión de 64 bits. ¿Por qué hay una diferencia? Bueno, para la lógica nuestra hay una diferencia entre enteros y de punto flotante en otros lenguajes de programación, pero en el caso de JavaScript, absolutamente todos son de 64 bits. Esto de 64 bits significa cuánta memoria ocupa un número. Hay otros lenguajes viejos, como por ejemplo C, en donde la memoria era escasa, en donde nosotros nos peleábamos por la memoria. Y entonces hay una diferencia entre un entero y un flotante o un doble. Un entero ocupa menos espacio en memoria. Un flotante ocupa 64 bits y, por ejemplo, un doble a lo mejor es 128 bits. Recuerden, en este momento lo que más tenemos son recursos de cómputo y de memoria, aunque no parezca. Llegamos a la luna con el poder de procesamiento de ni siquiera de una computadora o una calculadora, de una USB. En estos momentos, nuestro poder de cómputo y almacenamiento y de memoria es increíblemente superior a lo que teníamos nosotros hace 10 años e inimaginable hace 30 años. En el caso de JavaScript, todos son de 64 bits. Ocupan memoria de 64 bits. Y ya después definimos si es entero o no. Tenemos numéricos, tenemos cadenas de caracteres o string. Fíjense, tenemos grandes, enteros grandes. De cualquier tamaño pudiera ser. Únicamente la memoria sería el límite del tamaño de estos enteros grandes. Tenemos symbol, no lo vamos a ver, pero podemos nosotros manejar nuestros propios tipos. Este symbol, creo que lo tengo en los apuntes, los otros apuntes. Null, que es distinto a undefined. Undefined no lo he definido, no le he asignado un valor. Null es nada. Déjenme ver si hay por ahí había un meme. Aquí está. Un balón distinto a cero con papel de baño. Entonces ustedes tienen tantas hojas de papel de baño. Cero no tienen hojas de papel de baño, pero bueno, al menos saben que aquí había un papel de baño. Null es que tienen en memoria algo, pero no contiene absolutamente nada. Y undefined es algo que ni siquiera está en memoria. Creo que no me deja enviar esto. Bueno, les paso la liga. Esta es la mejor manera de entender lo que es un valor distinto a cero, cero, null y undefined. Undefined no es nada. Null habla de una posición de memoria en donde no hay nada. Cero es un número. O cualquier valor distinto de cero, pues puede ser cualquier cosa. Cada uno de estos es un tipo de dato. Tenemos undefined,
tenemos null, tenemos 0 y tenemos otros valores. Y tenemos el tipo object. Aquí es en donde todos los programadores de Java se pelean. JavaScript maneja como object estructuras de datos. Y entonces tenemos el object tradicional, tenemos los arreglos, y a partir de ECMAScript tenemos map, set, with map, with set, date y algunos otros. Además de los objetos, yo tengo funciones. Estos son los tipos de datos básicos. Una función es un nombre al que se le asigna código ejecutable. Las funciones pueden recibir argumentos y pueden regresar cualquier cosa. Si nosotros no le decimos que va a regresar siempre on the find. Ahorita vamos a ver las funciones de manera muy rápida. Y tenemos una función que se llama typeOf. ¿Cómo saben ustedes que es una función? Muy simple. Si tienen paréntesis y en los paréntesis colocan un argumento, es una función. Log es una función. Tengo paréntesis, voy a hacerlo más grande, y entre los paréntesis tengo un argumento. En este caso es una expresión. Y entonces voy a utilizar la función typeOf para que me dé el tipo de dato de 1, de hola, de true, de esto que se conoce como arreglo o array, null, y fíjense, dentro de los valores numéricos tengo infinity, y creo que tengo otro que es not a number, ahorita lo coloco, y undefined. Voy a copiar todo esto. Y lo voy a colocar en la consola. Si le doy enter, 1 es number, hola, esta literal. Una literal es una serie de caracteres que están entre comillas o apóstrofes. Es una cadena de caracteres o string. True, esta es la expresión de verdadero o falso. True es verdadero, es booleano. Y aquí tengo una estructura de datos. Esto se conoce como arreglo. Está entre corchetes y separados por comas. Si ustedes se fijan, es un objeto. Tengo null. Y fíjense qué es null. Es un objeto. Y luego tengo infinity. Cuando yo hago una operación 1 entre 0, es infinity. Es un número que no puede ser calculado debido a esto o que es demasiado grande para la memoria. Y entonces en lugar de darme un número t, me dice infinity. Tengo infinity positivo y infinity negativo. Y creo que tengo también nota number. Es más, lo voy a colocar aquí. Typeof, nota number. Nota number, pero todos somos de tipo numérico. Está muy raro JavaScript. Porque al final de cuentas nosotros vamos a evaluar muchas cosas. Y lo que me permite JavaScript es poder trabajar con el concepto de infinidad, de infinito, y de cosas que no necesariamente son un número. ¿Qué es? No sé, pero de lo que estoy seguro es de que no es un número. Estos son los tipos principales. Vamos a ver los arreglos. Un arreglo es una sucesión de valores o de objetos que están entre corchetes.
esta sucesión puede ser indexada, es decir, cada uno de estos elementos contiene un índice numérico que empieza en 0. Hugo es 0, Paco es 1, Luis es 2. Voy a copiar esto nada más. Arreglo, le estoy asignando Hugo, Paco y Luis. Cada uno de estos es un elemento. Voy a traer el primer arreglo. El indexado siempre empieza en 0. Y entonces es Hugo. Pero ¿qué pasa si yo le digo 1? Ah, entonces es Paco. Si yo le digo 2, perdón, ahí está. Me trae a Luis. Pero ¿qué pasa si yo le digo 4? No está definido. Y entonces me trae un undefined. No existe. No está definido. ¿Qué pasa si le coloco -1? También es no definido. Tengan mucho cuidado porque al final de cuentas, en otros lenguajes les mandaría un error que está fuera de los límites del arreglo. En este caso, lo que me trae es undefined. Undefined sería el no sé de nosotros. No entiendo, no sé. Y yo puedo generar iteraciones utilizando el for. Cuando se encuentren ustedes la declaración for, vamos a hablar de iteraciones. Hay varias maneras de iterar. El for va a tener una expresión dentro de paréntesis. Y además, la declaración for me permite ejecutar código que está entre estas llaves. Todo el código que está entre estas llaves se va a ejecutar por el for. Esto se conoce como declaración. Una declaración es una expresión que a su vez contiene expresiones. Y en el caso de JavaScript, una declaración siempre va a encasillar a las expresiones entre llaves. En el caso de JavaScript, si ustedes colocan espacios o tabuladores o lo colocan todo junto, simple y sencillamente no le interesa. Y entonces vamos a copiar esto. Voy a limpiar la pantalla con clear. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a este for que tome todos los elementos de arreglo. El for me permite iterar. Va a tomar arreglo y me va a regresar uno por uno hasta que se termine. Y a cada uno de estos elementos de arreglo se los va a asignar ahí. Y voy a imprimir i. Hay otra manera de utilizar el for. Fíjense si yo aquí le coloco in. ¿Qué es lo que me va a traer? Los índices. Cuando yo utilizo off, me trae los valores ligados a los índices, y cuando yo utilizo in, me trae los índices. Bueno, ¿y para qué me interesaría meter los índices? Ah, vamos a ver lo que sigue. ¿Qué son los objetos convencionales de JavaScript? Este es un tema muy completo, muy complicado, con el que el JavaScript se ha peleado como no tienen idea,
Primero utilizaban esta definición clásica de objetos, después utilizaban una cosa que se llama funciones constructoras, después utilizaron class, y de todas formas están haciendo todo un relajo. Esto es la manera clásica en cómo se define un objeto. Voy a tener una literal, que puede ser un número o que puede ser una cadena de caracteres. Este va a ser la clave dentro del objeto. Y esta clave va a estar ligada a un valor. Juan, por ejemplo, y aquí tengo valor, y es 2. Los 2 puntos son los que ligan a la clave con el valor. Aquí lo que voy a hacer es desplegar qué tipo de objeto es objeto, y lo que voy a hacer es traerme cada uno de los elementos. Si ustedes se recuerdan, cuando yo utilizaba los arreglos, utilizo esta sintaxis: arreglo, corchete y el índice. ¿Qué va a pasar con objeto? En lugar de utilizar un índice numérico, lo que voy a utilizar es la clave dentro del objeto. Y entonces nombre me va a traer Juan y valor me va a traer 2. Vamos a copiar y pegar. Objeto es de tipo object, aquí dice typeof, y objeto, haciendo referencia a nombre, es Juan, y objeto, haciendo referencia a valor, es 2. Y aquí es en donde se vuelve interesante el in en el for. Voy a limpiar, voy a pegar, y entonces lo que me voy a traer aquí es la clave de cada uno de los elementos de objeto. Nombre, valor. Vamos a hacer el for más interesante. Ahora voy a traerme cada clave de objeto y la voy a desplegar, pero además de objeto, traerme el valor con la clave correspondiente. Entonces, lo primero me trae nombre y lo segundo me trae Juan. Y hay otras maneras de utilizar el for. Rafael, sí, de hecho son parecidos a los diccionarios en Python. Programadores de JavaScript lo que me dicen es que los diccionarios son parecidos a los objetos de JavaScript. Sí, efectivamente, Rafael. De manera gráfica, fíjense qué pasa cuando yo traigo objeto. Objeto, punto y coma y enter. Se los voy a colocar en el chat. Lo único que necesitan es hacer esto en el navegador, en la consola del navegador. Me regresa esto. Tengo un objeto que tiene nombre y valor. Y tiene esta cosa llamada prototype. Prototype me trae ciertos elementos que son propios de los objetos. Aquí yo puedo guardar lo que se conocen como métodos, que son propios de todos los objetos de JavaScript. Y puedo tener también dentro de los objetos, déjenme ver si lo tiene por aquí, variables o atributos.
Fíjense, objeto, punto, ay, fíjense, objeto, punto, y tengo, por ejemplo, un nombre, y me trae esto. Esta es otra sintaxis. En otros lenguajes, voy a colocárselos en el chat. Bueno, de hecho, así es como me voy a referir aquí. El punto, este punto es un operador. Se conoce como, en otros lenguajes, como operador de atributo. El punto va a traer las variables y métodos que contiene un objeto. Los objetos pueden ser llamados con un índice o pueden ser llamados con el punto. Y si ustedes se fijan, otra vez, objeto, punto, y tengo todas estas cosas que yo no tenía. Estos son valores de un prototipo. No voy a hablar de prototipos, pero el prototipo es algo muy parecido a una clase. El prototipo es un objeto que contiene ciertas cosas y lo que hace es heredárselas a los objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos toString. Vamos a ver qué pasa. Convierte una cadena de caracteres, pero no es lo que nosotros esperábamos. Durante el resto del curso vamos a estar trabajando mucho con estas estructuras. De hecho, D3 aprovecha mucho el operador de atributo para concatenar funciones y métodos. Lo vamos a ver. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? Muy bien. Como yo les comentaba, existen las expresiones. Las expresiones están compuestas por valores, por constantes o por, ¿cómo se llama? Por objetos que van a utilizar operadores o que van a utilizar otras funciones. Si ustedes se van a esta liga, vamos a ver que existen muchos operadores, operadores de asignación. A ver, déjenme ver. ¿Por qué no lo abre? Ah, sí me los está. No, creo que no. Ven un segundito. Creo que sí. Aquí están. X igual a Y significa que yo le estoy asignando a X un valor de Y. Esto es posible. Yo puedo el valor de una variable asignárselo a otra variable. Esto equivale X más igual a Y, equivale a X igual a X más Y. Esta sintaxis también se hereda de lenguajes viejos. Esta sintaxis se utilizaba mucho en C. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lenguajes realmente viejos, en donde nosotros, inclusive, meter código nos costaba trabajo. Utilizamos esas tarjetas perforadas. Y entonces, mientras más breve era la expresión, mejor. Y entonces, esto en realidad significa esto. Y entonces, yo estoy asignando menires. Tenemos operadores de comparación. No me dejé ir allá, voy abajo. No sé por qué no me permite llegar ahí. Bueno,
Comparar es verificar si un valor tiene una relación con respecto a otro valor. ¿Y qué me va a regresar? Me va a regresar true, que es verdadero, o false, que es falso, si se cumple o no se cumple la condición. Y entonces tenemos el operador de igualdad. El operador de igualdad me dice si el valor que tiene es igual al otro. Y aquí es en donde vienen los pleitos con otros lenguajes de programación. Como yo les comento, JavaScript fue diseñado para dejar pasar. Y entonces, si se encuentra un 3 y se encuentra una cadena de caracteres con la representación del número 3, les va a dar true. Va a hacer todo lo posible para que esto sea true, a pesar de que vaya en contra de nuestra lógica. Tengo no es igual, o sea que son distintos. Tengo estrictamente igual, y este sí es más, específico. Cuando yo tengo 3 signos de iguales, significa que tiene que ser el mismo valor y el mismo tipo. No una representación o nada, tiene que ser exactamente el mismo valor y exactamente el mismo tipo. Desigualdad estricta, mayor que, mayor o igual a qué, menor que o menor o igual a algo. Ay, por ahí se me fue algo, denme un segundo. ¿Qué dice? A ver, espérenme, que se me fue algo. Ahí está. Ahorita vamos a ver qué es esto. Esto no es un operador. Una cosa es mayor o igual, esto, y otra cosa es esta flechita, que la vamos a ver en unos momentos. Tenemos operadores aritméticos en donde tenemos la división, y tenemos esto que se conoce como residuo. Cuando yo hago una división, me va a regresar un entero. Yo puedo extraer el residuo. Entonces, por ejemplo, 12 residuo de 5, yo voy a hacer la operación y me va a sacar el entero. 5 por 2 es 10. Y entonces únicamente queda 10 y el residuo son 2. Voy a hacer la división únicamente en la parte entera. ¿Cuántas veces enteras cabe 5 en 12? 2. ¿Y cuál es el residuo? 2. Tengo incremento. Esto significa que se va a añadir una vez. Tengo decremento. Este lo vamos a ver en el for más adelante. Tengo la negación. Si coloco el signo de menos antes de un número, es negativo. Si lo coloco positivo, significa que es positivo. Este operador me permite elevar a algo un número. Operadores de bit a bit, que no los vamos a ver aquí. Y tenemos todo tipo de operador. Tenemos lo que se conoce como operador lógico. Los operadores lógicos funcionan con true y false. Tengo un AND lógico, es decir, si ambos son verdadero, es verdadero. Y entonces tengo esto de aquí. Tengo un OR. Si uno de los valores es verdadero, entonces es verdadero. NOT. Este se coloca antes de un valor y entonces lo convierte en el opuesto. Si es verdadero, se vuelve falso y si es falso, se vuelve verdadero. Esto yo lo voy a utilizar para hacer comparaciones complejas. Y bueno, tenemos nota number, etcétera, y find. Tenemos varios valores.
operadores de cadena, que por ejemplo, va a concatenar, es decir, va a juntar cadenas de caracteres, y tenemos que se conoce como operador condicional ternario. Tengo una condición, el signo de interrogación, y en caso de que sea verdadero, va a dar este valor, y en caso de que sea falso, va a dar este otro valor. Les voy a dar un ejemplo. Voy a limpiar aquí. Y entonces vamos a ver lo que aprendimos. Aquí están las perritas, disculpen ustedes. Voy a definir un número A igual a 3. Y voy a utilizar este operador. Y entonces voy a tener una expresión. ¿Cuál va a ser la condición? Voy a ver si A es par. Y entonces A residuo de 2, todos los números pares, el residuo es 0. ¿Por qué? Porque cualquier número dividido entre 2, bueno, cualquier número par es divisible entre 2. Entonces el residuo es 0. Si no hay un residuo distinto de 0, entonces es no. Coloco mi signo de interrogación. Perdón. Y es igual a 0. Es decir, A es par. Le voy a colocar aquí par. Y luego tengo 2 puntos. En caso de que no se cumpla esta expresión, en caso de que esto sea false, le voy a colocar none. A igual a 4. Y ahora es par. Entonces tengo una expresión. Para empezar, calculo el residuo de este número entre 2. Es decir, variado si es par. Si el residuo es 0, entonces me va a regresar par. Si el residuo es none, me va a regresar none. Si esto es 0, o sea, esto es true, par. Si esto es falso, none. Esto es una expresión ternaria. No sé si ya la conocían. Esta la voy a añadir y se los voy a copiar y los voy a pegar. ¿Qué pasa si yo estoy utilizando una variable que no definí? Z no está definido. Siempre tienen que definir una variable. Z igual a 3. Este es un operador muy útil, bastante útil a decir verdad. Y esto es la base de los condicionales. Si una condición es true, entonces se ejecuta algo. Y voy un poquito más rápido. Yo puedo, como les comentaba, utilizar distintos elementos para poder trabajar con JavaScript. Puedo utilizar el DOM, como ya lo vieron anteriormente, pero también puedo mandar mensajes y pedir formularios. Yo no tengo una manera de ingresar datos de manera tradicional como ocurre con otros lenguajes. No tengo el input o no tengo el get. Sin embargo, yo tengo alert, que no me va a mandar el mensaje a la consola, sino que va a abrir una ventana emergente. Ok, déjenme abrirlo en un navegador porque me dice que no lo haga. Aquí.
Algunos entornos, como este de GitHub, está protegido. Necesito, por ejemplo, estar aquí. Tengo otra consola. Cada ventana tiene su propia consola. Son distintas las consolas. Entonces tengo esta ventana emergente que dice Hola Mundo. Esta era la manera tradicional como JavaScript se comunicaba con nosotros. La otra manera es pedirme datos directamente así. En lugar de utilizar formularios con HTML, yo puedo utilizar prompt y lo que yo obtenga lo voy a guardar en mensaje. Bueno, se lo puedo asignar a una variable. Vamos a copiar esto. Entonces, prompt me va a abrir una ventana emergente que va a tener este texto y que me va a permitir ingresar texto y darle a aceptar. Una vez que yo le dé a aceptar, lo que ingresé va a ser asignado a mensaje. Y vamos a ver de qué se trata mensaje, qué tipo de dato es. Creo que me faltó el punto y coma aquí. A ver, denme un segundito. Puedo hacerlo de uno en uno. Let mensaje igual a prompt. Prompt me va a abrir esto de aquí. Y si ustedes se fijan, aquí hay un formulario de texto. Coloco cualquier cosa. Le doy a aceptar. Console log. Mensaje. Lo que yo ingresé quedó guardado en la variable. ¿Y qué tipo de dato? Es un string. Ah, ya está. Me faltó un paréntesis. Es string. Me estoy yendo muy rápido. Recuerden, hay otro curso más simple. A partir de las expresiones condicionales, yo tengo if y else. If con una expresión lógica, entre paréntesis, puede ejecutar lo que se encuentra dentro de estas llaves. Yo lo puedo dejar así, o si no ocurre lo que yo quiero, puedo ejecutar otro tipo de código. Puedo dejar el if solo, pero puedo también colocarle el else. Si esta expresión es true, se ejecuta esto. Si esta expresión es false, se ejecuta el else. Y entonces, fíjense, tengo la variable valor, tenemos lo que vimos hace rato. Si valor dividido entre 2 es 0, entonces despliega en la consola es par. Si no, despliega en la consola es none. Voy a copiarlo y lo voy a pegar. Y entonces despliega es none. Yo puedo manejar ciclos. Ay, bueno, este quedó mal. Se los voy a copiar bien. Voy a definir iterador con valor de 0. Es más, de un segundito.
Bueno, si se fijan, lo puedo ejecutar en una sola línea. Pero vamos a hacerlo bonito. Entonces tengo el valor iterador, bueno, ya lo definí, entonces lo voy a dejar así, solo como iterador. Mientras iterador sea menor que 5, se va a ejecutar esto de aquí. Siempre que la condición sea true, esto se va a ejecutar. Y además, al iterador le estoy añadiendo 1. Entonces empieza con 0, le añado 1 y despliego iterador, es 1. Siguiente vuelta. Ahora iterador vale 1, no llega aquí, sino que se queda en el while. Ahora iterador vale 1, le añado 1, vale 2, despliego 2. Y así sucesivamente hasta que esta condición no se cumpla. Cuando iterador sea 6, esto ya no se va a cumplir. Y que es iterador, perdón, cuando sea 5, ya se sale del loop. ¿Por qué? Porque iterador es mayor, es igual a 5. Y solamente esto se cumple cuando es igual. Tengo do while. Ah, bueno, ¿qué pasa? Vuelvo a utilizar este while, pero iterador es 5. No ejecuta nada porque esta condición es false. Tengo que volver a definir iterador. Voy a colocarlo y voy a reiniciar iterador con 0. Y tengo el do while. Primero se va a ejecutar y mientras esto ocurra, se va a ejecutar, pero primero se ocurre y después valido la operación. Parece igual, pero si ustedes se fijan aquí arriba, iterador es 5. Ah, no, sí, también va a ser 5. Disculpen ustedes, es correcto. Tengo estas dos estructuras. Valido antes de entrar o valido después de entrar. Y ya vamos a terminar. Vamos a terminar con las funciones. Como ustedes ven, lo que yo he estado haciendo es reutilizar código. Yo utilizo las flechas hacia arriba, me voy en la historia de los comandos y las expresiones y puedo reutilizarlo. Pero esto es poco práctico. Las funciones me permiten a mí reutilizar código. ¿Cómo funciona una función? Yo defino una función y le voy a dar argumentos. Voy a hacer la función mínima. Déjenme limpio. Para definir función, yo tengo function. Y se van a encontrar varias maneras de definir una función. Let imprime igual a function. Y por ejemplo, voy a pedir, si es así, ¿no? Let imprime function. Aquí yo puedo definir una función
que va a recibir parámetros. Bueno, que defino parámetros. Lo que yo pido son parámetros, lo que me dan se llaman argumentos. Tengo una función, en este caso no defino argumentos. ¿Por qué está mal? Déjenme ver. De hecho, ya no me acuerdo cómo se estudia la función. Bueno, vamos a utilizarlo como es más moderno. Tengo function, el nombre de la función, y le puedo colocar los argumentos. Entonces, lo voy a hacer correctamente. Function se va a llamar imprime. No pido argumentos. Voy a utilizar únicamente hola. Y cierro. Todo el código que está dentro de estas llaves va a estar ligado a imprime. Si yo le doy enter, ¿qué pasó? En un segundo, que estoy haciendo mal. Bueno, lo cierro aquí. Creo que aquí está el problema. ¿Qué está pasando? Ah, perdón, la literal no la cerré. Y creo que es allá arriba también igual. Denme un segundo, aquí está imprime. Hola, disculpen, se me va. Voy a utilizar esta. Y cierro. Este código se va a reutilizar cada vez que yo invoque a la función. Como no estoy definiendo ningún argumento, ningún parámetro, yo no voy a meter ningún argumento. Si yo tecleo imprime así tal cual, me va a tener el código de la función. Si yo le digo imprime y le coloco los paréntesis, aun cuando no haya nada en los paréntesis, va a ejecutar este código. Una cosa es ejecutar y otra cosa es regresar. Si se fijan, lo que regresó fue un define. Otra vez. Despliega hola, pero regresó un define. Vamos a utilizar la función saluda. Es una función a la que le defino un parámetro. Y este parámetro se vuelve una variable que yo puedo utilizar dentro de la función. Saluda. ¿Qué pasa si no le coloco argumentos? El argumento de nombre es undefined. Yo trato de buscar nombre. La variable nombre solamente existe dentro de esta función. No existe fuera de la función. Esto se le conoce como ámbito. Todas las variables que yo defina dentro de una función solamente van a vivir dentro de la función. Y aquí es en donde var se vuelve peligroso. Si yo utilizo var en lugar de let, todas las variables que yo defina dentro de la función también se van a definir en todo el resto lo voy a hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Yo puedo regresar valor, otra vez, regreso undefined. Aquí voy a tener una función en donde tengo dos parámetros y a uno de los parámetros le estoy colocando un valor por defecto. Y si ustedes se fijan, aquí dice return. Return indica que esta operación, este resultado, lo va a regresar. No lo va a desplegar, sino que lo va a regresar.
Entonces tengo una función que se llama suma, en donde tengo dos parámetros y b es igual a 3. Por defecto el valor es igual a 3. Y va a regresar a más b. Undefined. Bueno, ya la definí. Suma 2. Y para colocar el segundo argumento utilizo una coma y un espacio. Con la coma es más que suficiente. 2,3. 2, que está en la primera posición, se le asigna a 3, que está en la segunda posición, se le asigna a b. Y entonces me da 5. ¿Qué pasa si yo tecleo suma y solamente 3? Bueno, A no tiene un valor predefinido. Entonces este 3 se le va a dar a B, ya tiene un valor predefinido. Entonces no es necesario poner B es igual a 3. Y entonces 3 más 3 es igual a 6. ¿Qué pasa si yo no coloco ningún argumento? Bueno, A se vuelve undefined. Y entonces, ¿qué me está diciendo? Esta operación no me va a dar un número como resultado. ¿Ya entienden nota number? Vamos a hablar del ámbito. Vamos a volver a tener esta función. Yo puedo redefinir las funciones. Y le voy a decir C es igual a más B. Y regresa a C. Lo único que estoy haciendo es definir una variable adicional. El resultado es el mismo. Pero C no está definido. Esto pasa si utilizo let. Voy a utilizar var. Le doy enter y le doy C. Bueno, tampoco la definí. En otras ocasiones creo que ya está protegido. Var, aun cuando yo no la voy a utilizar, queda dentro del ámbito. Vamos a dejarla con let. Todas las variables que yo defina dentro de una función solamente viven dentro de la función. Si ustedes recuerdan, con anterioridad yo ya había definido A. Creo que sí, sí. A es igual a 4. Luego suma 2,3. En suma, la variable interna A tiene el valor 2. Esta A está dentro de la función y esta A que tengo aquí está en el ámbito superior. Durante el momento en que se ejecuta la función existe una variable A con valor de 2. Y cuando la función deja de existir esta variable. Pero A, que está definida en el ámbito superior, no se modifica. Esos son los ámbitos, también está dentro de los apuntes. Y tenemos otro tipo de función que vamos a estar jugando con ellas, que son la función flecha. ¿Se acuerdan que yo les decía que no era lo mismo mayor o igual que esta flechita? Voy a copiar esto de aquí. A esto también se le conoce como variable anónima. Fíjense, no estoy definiendo, no dice function, simplemente estoy definiendo argumentos
perdón, parámetros que están entre paréntesis y el signo de flecha. Las variables de flecha son útiles cuando yo voy a regresar una expresión. Entonces, a nombre sumatoria, le voy a asignar esta función. ¿Qué pasa si yo no le asigno nada? La función existe, pero no la puedo llamar porque no tiene un nombre. Tengo que darle un nombre. Entonces, tengo los parámetros A y B, y lo que yo voy a regresar, eso es lo que significa la flecha. Vas a regresar A más B. Me faltó el igual. Ahí está. Es otra manera de definir una función. Esta la vamos a estar utilizando mucho y no necesitamos darle un nombre, simplemente definimos la función y se ejecuta. Esto es lo mínimo necesario que necesitamos nosotros saber de JavaScript para lo que sigue. A partir de lunes vamos a trabajar con algunos elementos de JavaScript y vamos a generar funciones, vamos a definir variables, vamos a hacer un montón de cosas con esto que vimos el día de hoy. ¿Ok? Este es un repaso relámpago de JavaScript. Si ustedes quieren aprender más de JavaScript de una manera menos vertiginosa, se van a GitHub y en CloudDevel tienen CD, creo que es 221. No, este es este de aquí. Sí, este es idéntico. Déjenme ver cuál es. CloudDevel sería 211. Creo que sí. Sí. Esto que les di tan rápido, aquí habla de JavaScript y ECMAScript. Cómo funcionan distintos entornos. Los objetos, que no lo vamos a ver ahorita. Tipos y valores. Todo esto que les expliqué rápidamente está aquí. Expresiones y console log y comentarios. Total, son 23 capítulos. Lógica y condicionales, iteraciones, todo está aquí. Y por ejemplo, esta es otra manera de hacer iteraciones. Nuevamente, si ustedes no saben de JavaScript y quieren aprender un poquito más, está esto. Y además, en YouTube, si quieren tener video,
está la lista de reproducción. Y esta es la lista de reproducción tanto de HTML como de CSS como de JavaScript. Este fue masivo, estamos hablando de que fueron 24 sesiones, casi 48 horas de capacitación. Y entonces ahí está. En este momento, esto es lo mínimo necesario para poder trabajar con lo que sigue. ¿Ok? Hay mucho por explorar, hay muchísimas cosas que se me pasaron. Sin embargo, con esto, y vamos a hacer un pequeño, no me dio tiempo, vamos a hacer un pequeñito resumen del objeto document, del DOM, el lunes, y a partir de ahí ya nos vamos directamente a creación de cosas con datos. Se va a poner muy, muy interesante. A partir de la próxima semana ya hablamos de datos, ya entramos de lleno de 3 y empezamos a trabajar con todo lo que hemos aprendido en estos días. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos con la sesión del día de hoy. De verdad, mil disculpas, no sé qué hice, la regué, sí fue culpa mía, estoy muy apenado. Tuve una situación con mi hijo, tuve que llevarlo a un lado, entonces cancelé la sesión de ayer, pero se desconfiguró todo el calendario, borró la lista de invitados y creo que eso los afectó. De verdad, mil disculpas. Espero que no vuelva a suceder, pero de todas formas está el video. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el lunes.